Únete al terror en cuentos de terror aterradores. Queridos amantes del miedo, si te encantan las historias que te hacen estremecer, suscríbete al canal Cuentos de Terror Aterradores. Deja tu like, comenta tus pensamientos más oscuros y comparte el enlace con todos tus amigos para que juntos hagamos crecer esta comunidad de pesadillas. Cada suscripción, comentario y like nos ayuda a traer más contenidos escalofriantes y maravillosos. No dejes que el terror pare. Únete ahora y forma parte de nuestras historias aterradoras. Suscríbete, comenta, da like y comparte. El plato que nunca se vacía. Era una noche de invierno en el sur de Chile, en el valle de Lonquimay, donde la cordillera se cierra como una mandíbula de piedra y el viento trae el olor a volcán y a pino quemado. La casa de mi abuelo, una construcción de madera oscura y tejas de zinc que crujían como huesos viejos, estaba al final de un camino de ripio que nadie transitaba después de las 6 de la tarde. Mi abuelo, don Anselmo Riquelme, había muerto hacía 15 días a los 93 años. Y esa noche de julio nos juntamos todos en el comedor grande para despedirlo como se debe, dijo mi abuela Rosa. No era un velorio propiamente tal, sino una especie de vigilia familiar. Mate, pan amasado, recuerdos y un silencio que pesaba más que la nieve que empezaba a caer afuera. Éramos 13. Mis tíos, mis primos, yo, el más chico de los nietos, y algunos parientes lejanos que aparecían solo cuando había herencia o muerte de por medio. Rosa estaba sentada a la cabecera, con el chal de lana negra que usaba desde que yo tenía memoria, los ojos hundidos pero todavía fieros. Hablábamos de Anselmo con esa mezcla de cariño y distancia que se tiene con alguien que nunca terminó de contarte su vida. Recordábamos cómo nos leía el diario con voces diferentes. El locutor de la radio cuando era joven, el viejo mapuche que vendía truchas en el puente, hasta el mismísimo Pinochet cuando imitaba discursos en broma, solo cuando no había extraños cerca. Anselmo nació en 1930 en un pueblo cerca de Temuco, hijo de campesinos pobres. A los 13 años, en plena posguerra, lo reclutaron para trabajar en los campamentos de prisioneros del sur, los que nadie menciona en los libros de historia. No eran campos de concentración nazis ni gulags soviéticos, pero eran igual de crueles. Lugares donde metían a mapuches, anarquistas, desertores y cualquiera que oliera a problema. Anselmo no era prisionero, era ayudante, un muchacho que llevaba leña, repartía la comida aguada y limpiaba los barracones. Decían que era un trabajo, pero todos sabían que era una condena disfrazada. Nunca nos contó nada, ni una palabra. Solo sabíamos por retazos que Rosa soltaba cuando estaba borracha de vino que había visto morir a mucha gente, que su madre y 2 hermanas menores se quedaron en el pueblo y nunca volvieron a verse después de 1945, que él salió de ahí con 16 años, flaco como un clavo, con los ojos de alguien que ya había vivido 3 vidas. Llegó a Santiago, trabajó de carpintero, conoció a Rosa en una fonda de La Vega, tuvo hijos, nietos, una casa en el campo. Parecía un hombre corriente, fuerte, callado, práctico. A los 60 ya no se despertaba gritando, ya no se quedaba mirando la pared cuando pasaban camiones militares por la ruta. Decía que Dios era un invento de los flojos y que los fantasmas eran solo mala conciencia. Pero había una cosa que nunca cambió. Siempre ponía un plato de más. En la mesa grande de la casa, en los restaurantes de Temuco, en los asados del fundo. Pedía 2 porciones de lo que fuera. Cazuela, pastel de choclo, empanadas. El segundo plato quedaba intacto, en el lugar vacío junto a la ventana, y nadie se atrevía a tocarlo. De chico le preguntaba. «Es una costumbre antigua de la zona», respondía sin mirarme. Yo le creía, hasta que en la universidad estudié antropología y folclore chileno. Busqué en archivos, hablé con viejos machi, revisé libros de costumbres mapuches y campesinas. Nada, ni un solo rito que hablara de servir comida a los muertos de esa manera. Esa noche de julio, con la familia reunida, saqué el tema mientras el mate daba vueltas. ¿Alguien sabe por qué el abuelo siempre dejaba ese plato? Silencio.
Mi tía Carmen se rió nerviosa. Mi primo Diego murmuró algo de superstición de viejo. Todos miramos a Rosa. Ella dejó la bombilla en la calabaza, se quedó mirando el fuego de la estufa y después de un rato largo habló. En el campamento había una niña. Se llamaba Dominga. Tendría 13, 14 años. Era hija de un hombre que habían fusilado por intentar escapar. Ella se quedó ahí, trabajando como Anselmo, llevando agua, recogiendo platos. Hicieron un trato. Cada día uno le pasaba su comida al otro. No era mucho, una papa hervida, un pedazo de pan mohoso, pero al menos uno comía decente un día y el otro esperaba. Era lo único que los mantenía humanos. Duró meses. Después Dominga enfermó. Tosía sangre. Tenía fiebre alta. Anselmo, el hambre lo pudrió por dentro. Empezó a mentirle. Ya te di tu parte, decía. Se quedaba con todo. Ella estaba tan débil que ni siquiera podía discutir. Una noche se murió sola en el rincón del galpón, con los ojos abiertos mirando la puerta. 3 días después llegó la orden de cerrar el lugar. Anselmo salió vivo. Ella no. El fuego de la estufa crepitaba. Nadie respiraba. Rosa siguió hablando, la voz cada vez más baja. Cuando llegó a Santiago no podía comer sin oírla llorar. Al principio pensó que se estaba volviendo loco. Después la empezó a ver, sentada en la mesa, flaca, con el pelo pegado a la cara por el sudor, llorando sin hacer ruido. Yo también la vi, la primera vez que vivimos juntos en una pieza de conventillo en San Miguel. La casa empezó a oler a humedad y a carne podrida. Encontrábamos ratas muertas con marcas de dientes. El frío entraba aunque cerráramos todo. Anselmo me confesó todo una madrugada, llorando como niño. Es Dominga. Vino a buscar lo que le debo. Probamos de todo. Curanderos, curas, psicólogos. Nada funcionaba. Hasta que una noche, desesperado, puso un plato extra en la mesa y dijo: «Toma, niña, come». Esa noche no lloró. Al día siguiente, el olor bajó. Poco a poco, con cada comida que le servíamos, la casa se fue calmando. Dejamos de verla. Dejamos de oírla. Pensamos que se había ido. Rosa levantó la mirada. Pensamos mal. Nos quedamos mudos. El viento golpeaba las ventanas. Afuera nevaba más fuerte. Alguien dijo que era el trauma, que Rosa se había contagiado de las pesadillas de Anselmo. Todos asentimos, incómodos, tratando de convencernos. Seguimos hablando de la herencia, de quién se quedaba con la casa, de vender el fundo. Rosa se levantó para calentar agua. Entonces lo escuchamos. Un sollozo pequeño, como de criatura que se ahoga. Venía del extremo de la mesa larga, del lugar donde siempre estaba el plato vacío. Nos miramos. Mi primo Diego intentó bromear. «Será el viento», pero nadie se rió. El sollozo se hizo más claro, más húmedo, como si alguien llorara con la boca llena de mocos y lágrimas. Olí algo. Olor a tierra mojada, a ropa vieja y a algo dulce podrido. El frío bajó de golpe. El vapor del mate se congeló en el aire. Entramos a la cocina. Rosa estaba parada frente a la olla temblando. En la mesa del comedor, donde nadie había tocado nada, había un plato que no estaba ahí hace 5 minutos. Estaba lleno de cazuela fría, con la carne deshilachada y el caldo cuajado. Y al lado huellas pequeñas, húmedas, como de pies descalzos en el piso de madera. Rosa susurró, casi sin voz: «Hoy no le servimos nada». La luz parpadeó una vez, 2 veces. El reloj de pared dio las 11 con un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado la madera desde dentro. Habíamos estado hablando casi 2 horas exactas. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta del comedor. No eran pasos apresurados, eran lentos, deliberados, como si quien caminaba midiera cada centímetro del piso con los pies descalzos. Se oyó un roce húmedo, como tela mojada arrastrándose. El olor se hizo espeso, tierra recién removida, leche agria, algo metálico que recordaba a sangre vieja. El plato de cazuela que había aparecido de la nada empezó a temblar muy levemente, el caldo frío ondulando como si algo lo soplara desde abajo. Nadie se movió.
Rosa dejó caer la tetera. El agua hirviendo se derramó sobre el piso y siseó al tocar el frío antinatural que ahora parecía salir de las paredes mismas. Mi primo Diego intentó decir algo, pero solo salió un sonido ahogado, como si le hubieran apretado la garganta. Entonces la puerta del comedor se abrió sola, no con violencia. Se abrió despacio, con un gemido largo de bisagras que nadie había engrasado en años. Del otro lado no había nadie, solo oscuridad más densa que la noche de afuera, y en medio de esa oscuridad, el reflejo débil de la lámpara del comedor iluminó algo, una silueta pequeña, inmóvil, de pie en el umbral. No se distinguían facciones, solo contornos, pelo largo y pegajoso cayendo sobre los hombros, brazos demasiado delgados, pies descalzos, dejando huellas húmedas que se extendían hacia nosotros como manchas de tinta. El plato dejó de temblar y empezó a moverse. Se deslizó por la mesa, centímetro a centímetro, sin que nadie lo tocara. La cuchara de metal tintineó contra el borde. El caldo salpicó levemente, dejando gotas que se quedaron suspendidas un segundo en el aire antes de caer. Cuando el plato llegó al extremo de la mesa, justo frente al asiento vacío que siempre había sido de Anselmo, se detuvo. Entonces lo oímos. No era un llanto, era una voz, pequeña, ronca, como si llevara décadas sin hablar. Gracias por la comida. La voz no venía de la silueta en la puerta. Venía de todas partes y de ninguna. Del techo, de las paredes, del interior de nuestros propios cráneos. Rosa se llevó las manos a la boca. Sus ojos estaban abiertos hasta lo imposible. Yo sentí que algo frío me recorría la columna, como dedos helados subiendo vértebra por vértebra. El plato estaba vacío, completamente vacío. Ni una gota de caldo, ni un resto de carne, ni siquiera migajas. Solo porcelana limpia, reluciente, como si nunca hubiera contenido nada. La silueta en el umbral dio un paso hacia adelante, luego otro. Los pasos ya no eran pequeños, eran más pesados, más seguros. El olor se volvió insoportable. Ahora olía a carne quemada, a pelo chamuscado, a hierro caliente. Y entonces la silueta habló de nuevo, esta vez con una voz que no era de niña. Era la voz de Anselmo, la misma voz grave, cansada, que usaba para leer el diario los domingos. Ahora me toca a mí servir, dijo. La puerta se cerró sola con un golpe seco. La luz se apagó. En la oscuridad total, oímos el sonido de platos, muchos platos, el tintineo de cubiertos, el ruido de sillas que se arrastran, el crujido de la mesa larga como si estuviera soportando un peso imposible. Y luego, silencio. Cuando alguien, no sé quién, logró encender la linterna del celular, la mesa estaba puesta para 13 personas. 13 platos llenos, 13 vasos de vino tinto que nadie había servido, y 13 sillas ocupadas, aunque no había nadie sentado en ellas. Solo sombras, sombras que parecían ligeramente más densas que la oscuridad, ligeramente más altas, ligeramente más anchas. Y en el asiento que siempre había sido de Anselmo, la sombra era la más grande de todas. El plato que estaba frente a esa sombra estaba vacío, y en el centro de la porcelana, escrito con algo que parecía sangre seca pero todavía húmeda, había una sola palabra: Dominga. Nadie se atrevió a tocar nada. Salimos de la casa sin mirar atrás, dejando la puerta abierta, la nieve entrando como un invitado no deseado. Desde entonces, en cada comida que hago, aunque sea solo, siento que hay un plato de más, aunque no lo vea, aunque no lo ponga. A veces, cuando estoy muy solo, oigo el tintineo lejano de una cuchara contra porcelana. A veces, cuando paso por un espejo, creo ver solo un segundo, una silueta pequeña detrás de mí, y detrás de ella, otra más grande. Y me pregunto, ¿quién está sirviendo ahora? ¿Quién está comiendo? ¿Y cuánto tiempo falta para que la mesa esté completa y no quede nadie para levantarse?